Hola, mi nombre es Guilherme Marcondes. Soy estudiante de postdoctorado en el programa de posgrado en Sociología de la Universidad Estatal de Ceará. Y en primer lugar, me gustaría agradecer a la organización del evento por aceptar mi trabajo. Espero que todas, todos y todes estén bien en este momento tan complejo que estamos viviendo con la pandemia de COVID-19. Y también para esas personas que están en países como Brasil, que viven bajo gobiernos que tienen prácticas coloniales y que también tienen políticas de muerte. A esas personas me gustaría enviarles mi abrazo solidario, porque más allá de la pandemia, estamos siendo objetivo de muerte constante por el Estado. Pero bueno, yendo directamente al punto de mi trabajo, el trabajo que voy a presentarles hoy, bueno, no hoy, pero en este momento que estoy grabando el video, recibió el título de The Black Body in Brazilian Art from Portrait Landscape to Retracting Resistance. Y este trabajo es parte de una investigación postdoctoral que estoy desarrollando y que trata de entender cómo operan la raza y el género en los procesos de legitimación de los artistas que son negros en el ámbito del arte brasileño contemporáneo. Pero creo que para poder entrar realmente en el tema que quiero discutir con ustedes, que es cómo estos artistas se han puesto en contra de las normas coloniales, necesito al fin y al cabo traer un poco del contexto nacional, brindar un poco del contexto brasileño sobre cuestiones raciales, porque creo que existe la imagen de que Brasil es como un paraíso racial. Una imagen que sigue vigente en el país. Es una imagen que niega el racismo y también que niega los efectos del racismo para los procesos de jerarquización y también de desigualdad en el país. Y es una versión nacional que ya está en curso, sobre todo a partir de la década de 1930, cuando se publica el libro Casa Grande Senzala de Gilberto Freire, que se entiende como uno de los padres de la sociología brasileña. Y su teoría termina convirtiéndose en una versión del Estado y de un Estado que va a decir y defender que aquí en Brasil no hay racismo, que el racismo es un invento y que aquí de hecho vivimos en un paraíso racial, lo que en gran medida ha sido cuestionado por intelectuales negros y negras y negres a lo largo de las décadas. Por ejemplo, desde los años 70 y 80 contamos con las obras de Abdias Nascimento. Él había empezado a producir antes, pero sobre todo las producciones de Abdias y Lelia en los años 70 y 80 que van en contra de la idea de que la democracia real es algo, perdón, la democracia racial es algo real. Así que son autores como estos los que han venido demostrando que la cuestión racial es importante para que entendamos qué lugares se colocan para personas racialmente distintas en Brasil. Entonces tenemos una jerarquía racial en Brasil en la que las personas que se asemejan a los estándares europeos, es decir, los blancos, son puestos en la cima de la pirámide en general y los negros son los que experimentan las políticas de muerte y que habitan las periferias en su gran mayoría y que son objetivo de las políticas de muerte del Estado. Por eso en Brasil son los jóvenes negros las principales víctimas de la muerte como resultado de las acciones policiales del Estado. Y también por eso la población negra en Brasil tiene una expectativa de vida más corta a la de los blancos. O sea, los blancos viven más años que los negros y esto también está relacionado con la intersección de clase y género. Entonces, esta intersección de marcadores sociales con la
cuestión racial siendo un factor central o un marcador central, eso establece lugares que son desiguales para personas racialmente distintas en nuestro país. Para poder abordar la producción que voy a hacer de estos artistas y estas artistas, es interesante entender cuál es el contexto, o sea, de qué se trata y a qué se están enfrentando de manera más generalizada. ¿Por qué? Entendiendo que Brasil es un país que oficialmente niega la existencia del racismo, podemos mirar la historia del arte brasileño, como por ejemplo hizo la artista Rosana Paulino en el ciclo de debates Diálogos Ausentes, que tuvo lugar en el Itaú Cultural de San Pablo, en el que ella retoma toda la historia del arte nacional desde sus primeros tiempos hasta la época contemporánea, para justamente mostrar cómo a lo largo de la historia brasileña las personas negras, personas indígenas, fueron retratados por manos blancas. Manos blancas, o sea, serían manos oficiales de artistas que aún hoy encontramos en los libros de historia del arte, imágenes constantemente reproducidas, por ejemplo, como los cuadros de Jean-Baptiste Debré que aparecen en los libros de arte, en los libros de historia general, cuando se habla de la esclavitud de personas en Brasil. Porque los cuadros de Debré reproducían y retrataban a esta población negra en aquellos procesos de esclavización, de su secuestro, de su posición de servidumbre y también de imposición de servidumbre. Mientras que la producción de las personas negras ha sido a menudo borrada de las historias oficiales de Brasil y también de la historia del arte brasileño. Hay un proyecto que se llama La Historia del Arte, en el que se hizo un estudio de una serie de libros de historia del arte que se estaban usando en cursos de arte y también en cursos de posgrado en Brasil. Y en su mayoría estas obras hacían referencia a artistas, hombres blancos o mujeres blancas, y había de 200 y pico de personas que mencionaron, 22 personas eran negras, y de estas 22 personas solo 2 eran mujeres negras. Entonces aquí lo que tenemos es una historia del arte brasileño que borra la producción de los artistas negros y es contra esta versión de la historia que yo veo, digamos, una actuación o una acción más contundente de los artistas que voy a mencionar aquí. Voy a mencionar algunos nombres para que pensemos. Pero antes de eso, también es necesario decir que solo en los últimos años, en las últimas 2 décadas, que aquí en Brasil empezamos a tener una política de Estado que busca igualar las posiciones de las personas en términos de ingreso a la universidad, por ejemplo. Entonces tenemos una serie de políticas afirmativas que se establecieron solo en 2012, por ejemplo. Bueno, no solo en el año 2012, pero en 2012 tenemos la ley que permitirá el uso de cuotas raciales para ingresar en la educación superior. Y con esta política hemos visto en el país un cambio en el color de los que asisten a la universidad. Entonces, por ejemplo, si Brasil es un país en el que más del 50% de su población es una población que entra en el espectro racial negro, en las universidades hemos visto un aumento entre 2010 y 2019 del 400% en términos de presencia de personas negras, según datos del IBGE para 2019. Sin embargo, este aumento
que es expresivo y súper importante, también es un aumento que, si miramos esta proporción de una población que en su mayoría es descendiente de negro, en los cupos universitarios esto representa, según estos datos, el 38%. O sea, el 38% de los que asisten a las universidades son negros, cuando en realidad en la población proporcionalmente somos mayoría. Y lo digo, o sea, me incluyo porque me entiendo como persona negra. Y con esto lo que quiero decir es que hay una falla. Todavía hace falta que mejoremos estos mecanismos de acción afirmativa. Pero es importante notar que esta entrada más masiva de personas negras a las universidades ha provocado una serie de transformaciones en varios campos, incluyendo el campo del arte. Y ese es mi punto. De las 36 personas que entrevisté en mi investigación postdoctoral hasta ahora, hay personas de 3 regiones diferentes del país: el noreste, el sureste y el centro-oeste. 33 estuvieron en los cupos universitarios. Así que la universidad se entiende como un lugar de conocimiento por excelencia, y estas personas han producido obras, han actuado como profesores y también han cuestionado las epistemologías, los paradigmas, los cánones vigentes en el campo del arte. No por casualidad, en los últimos años hemos visto en Brasil una serie de exposiciones y también publicaciones que han centralizado la producción de personas negras, muchas veces, o incluso exposiciones que cuentan con personas negras entre los artistas que se seleccionan. Pero claro, no podemos dejarnos engañar por este antirracismo, que es un antirracismo discursivo. Porque, por ejemplo, en la investigación que vengo desarrollando, antes de entrevistar a los artistas, busqué galerías de arte que pudieran darme contactos de artistas que representaban, o sea, artistas negros que estas galerías representaban, para poder entonces medir cuántos artistas también estaban siendo representados, lo cual es importante para entender en términos de mercado el proceso de legitimación de artistas. Bueno, me puse en contacto con 112 galerías. Me contestaron 13 y 10 se encajaban en el perfil de galerías que yo buscaba, porque eran galerías que estaban insertadas en el mercado primario. Y de esas 10 galerías sumaban 184 artistas, pero de esos 184 artistas, solo 8 eran personas negras, y algunas de esas 10 galerías ni siquiera representaban a personas negras, y algunas representaban a la misma persona. Así que en realidad tenemos un aumento en el campo del arte de una idea del racismo, pero este antirracismo en la práctica todavía no es realmente expresivo. Lo que tenemos muchas veces es la idea del tokenismo. Y de estos 36 nombres, me gustaría mencionar aquí a algunas de estas personas que han estado pensando desde este contexto, desde sus cuerpos, trayendo sus cuerpos o llevando sus cuerpos al centro del debate, y también produciendo obras que, centradas en su figura, o sea, figuras que son negras, han centrado un choque contra las normas coloniales vigentes. Así que, por ejemplo, podemos mencionar la obra de Ventura Profana, La Primera Misa, en la que hace una intervención digital en una obra de Víctor Meireles, que es del siglo XIX, y en esta obra, Ventura pone su cuerpo en una cruz. Ella, una travesti negra, que aquí en Brasil las travestis y las personas trans tienen una expectativa de vida de 35 años.
o sea que está ahí con su cuerpo en combate, denunciando el racismo y también el sexismo y también la cis-heteronormatividad que seguirán operando en Brasil de forma más general y también en el campo del arte. O también podemos mencionar el trabajo de Castiel Vitorino, en el que trae otros paradigmas epistemológicos, haciendo estas intervenciones en su figura, por ejemplo, en esta serie Cuerpo Flor, en la que aborda paradigmas que hablan de otra posibilidad de mundo, de otra posibilidad de vida que no es la vida legada por procesos coloniales, que no es este mundo ordenado como dice Denise Ferreira da Silva, este mundo ordenado que se construyó desde la modernidad y asociada con el capitalismo, este patriarcado que sigue en funcionamiento hasta hoy, poniendo a las personas en lugares desiguales. Castiel piensa en un mundo diferente, un mundo sobre el que también reflexionará Denise Ferreira da Silva en su libro La deuda impagable, desde otras epistemes, epistemes negras, epistemes que son afrodiaspóricas al fin. O también podemos mencionar el trabajo de Marcel Martins Diogo en esta performance negro, en la que se saca sangre y escribe en la pared blanca, en este cubo blanco del arte contemporánea, la palabra negro. Esta palabra que tiene tanto peso y que ha sido tan borrada. Y también que esta palabra que ha sido agotada, digamos, subalternizada, masacrada en la historia de Brasil, no solo en la historia del arte. Así que inserta en la historia del arte, en la historia de Brasil, la palabra negro con su propia sangre. O podemos mencionar el trabajo de Priscila Resende en esta performance, Ven a ser infeliz, que pondrá en su cuerpo la palabra mulata escrita y vestida con trajes de carnaval, y ella baila samba hasta la extenuación. En este trabajo, Priscila justamente está discutiendo en contra de las narrativas del cuerpo de las mujeres negras, y tiene que ver con lo que Lélia González escribirá en Racismo y Sexismo en la Cultura Brasileña, un texto presentado en un congreso en los años 80 sobre cuáles son los lugares en los que las mujeres negras fueron puestas, colocadas en la sociedad brasileña, lugares que oscilan entre el deseo y la servidumbre. Son cuerpos destinados a ser deseados y al mismo tiempo cuerpos destinados a ser sometidos al trabajo. Así que esta producción de manera general, y podría también mencionar otras obras, pero no puedo porque el tiempo es corto, pero lo que quiero decir al fin y al cabo es que esta producción de artistas negros que han asistido a la universidad, que han actuado, digamos, con más fuerza, de manera más contundente, con mayor expresión en el campo del arte, son artistas que han denunciado el racismo que opera tanto en la sociedad en general como en el campo del arte específicamente. Son artistas que a menudo han hecho estas denuncias, pero también artistas que no necesariamente han hecho estas denuncias, sino que han imaginado otras posibilidades para el mundo. Artistas cuyos cuerpos son cuerpos de lucha, cuerpos de trabajos, cuerpos que desean otra realidad. Entiendo que sí hay un racismo que opera en el campo del arte y que coloca a los negros en lugares diferentes. Hay misoginia en el campo del arte. Sin embargo, entiendo que hay artistas negros, personas negras que actúan en el campo del arte de forma más general y han actuado para desmontar o acabar con estos paradigmas y transformar los cánones del arte, centralizando la producción de personas negras y centralizando y corrigiendo las versiones oficiales de la historia que han servido para mantener lugares desiguales para personas distintas
Así que espero que podamos hablar más sobre esto durante el evento y muchas gracias por escucharme hasta ahora.